Eso de una vez creo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Vamos a avanzar una clase que la tengo acá lista porque ha habido algunos cambios en las alteraciones de intestino delgado y grueso. Ha habido hace poco un nuevo modificación de Roma, entonces esa clase la tengo que actualizar. Lo que vamos a avanzar es la clase de complicaciones de la cirrosis hepática, ¿ya? Entonces, vamos a presentar. Compartir pantalla. Ah, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya, pensé que no me escuchaban. Muy bien. Vamos a hablar de las complicaciones de la cirrosis hepática. Como ustedes saben, la cirrosis hepática es una de las enfermedades más importantes en la gastroenterología. Voy a bajarle un poquito de volumen al partido. A ver. Entonces, y como toda enfermedad, pues tiene sus bemoles, sus temas que debemos de saber manejar, porque como ustedes recordarán, la cirrosis es una consecuencia luego de una injuria prolongada a nivel hepático. Esta injuria prolongada puede ser dada por problemas virales, tóxicos, obstructivos, autoinmunes, qué sé yo. Y finalmente, cuando el paciente ya tiene la cirrosis, puede tener complicaciones de distinto tipo. De las más frecuentes, peritonitis bacteriana espontánea, por ejemplo, o hipertensión portal con consecuente riesgo de sangrado varicial. Mm. Entonces, la hipertensión portal se define cuando hay una presión venosa mayor de 5 a 10 milímetros de mercurio en el sistema venoso porta, ¿ya? Y esta presión genera pues alteraciones hemodinámicas a nivel vascular en el sistema vascular esplácnico. Hay resistencia o el aumento de la resistencia vascular y un aumento del flujo sanguíneo en el territorio portal como consecuencia de la presión que hay, dado que la sangre pues que absorbe los nutrientes a nivel intestinal debe pasar por el intestino, por el hígado, del intestino al hígado, en esa circulación portal, para que el hígado procese estos alimentos y distribuya en la economía corporal. Pero en este caso, dado el problema estructural que tiene el hígado, un endurecimiento de sus tejidos como consecuencia de la fibrosis severa que define la cirrosis, pierde esa capacidad de permitir el paso de la sangre altamente nutritiva y tiene que buscar por dónde pasar, ¿no? Y en este interín aumenta pues la presión a ese nivel. ¿En quiénes se presenta esto? Estamos hablando de pacientes con hepatopatía crónica, ¿ya? Y puede desarrollarse como consecuencia de la presión alta, varices en el esófago, en el estómago, algunas varices ectópicas en el esófago superior, por ejemplo. Existe también, por si acaso, la cavernomatosis portal, que es un tema distinto, muy similar, como consecuencia de un estado de hipercoagulabilidad que hace que se formen
múltiples arterias, venas, así como venas que diga, en el sistema porta, y por eso se llama cavernomatosis. Es una condición muy particular, ¿ya? Hay gastropatía por hipertensión portal, el estómago se ve así como una sandía, todo rojo, y es fácil de sangrar. Entonces, se le da tratamiento para a la gastropastía de hipertensión portal. En este caso, por ejemplo, lo ideal sería utilizar una electrocoagulación con plasma de argón. Este es un esquema de cómo eh, la hipertensión, ¿no? Que da pues esta vena porta que viene desde el intestino, quiere pasar por el hígado, pero hay una derivación por intermedio de la vena esplénica que justamente va hacia el estómago y ahí conforma pues la hipertensión que forman las varices esofágicas, ¿no? Y aquí también podemos ver de que pueden formarse varices a nivel gástrico, ¿no? Pues están las varices IgB1, IgB2, ¿no? Varices gástricas aisladas, tipo 1, tipo 2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay causas de hipertensión, ¿no? Como las causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Miren, por ejemplo, dentro de las causas prehepáticas están las neoplasias pancreáticas, la esplenomegalia, fibrosis portal, sarcoidosis. Mira, la esquistosomiasis, este parásito que fastidia el hígado, ¿no? Las causas hepáticas, la propia cirrosis, como por ejemplo el abuso del alcohol, en el caso de la cirrosis alcohólica, la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune. Todas estas son traducciones de daño a nivel del mismo parénquima hepático. Y las causas poshepáticas, en este sentido, creo que lo que más buscamos es el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Cuando se obstruye el flujo de salida del sistema venoso a nivel hepático, ¿no? Como consecuencia de una trombosis a dicho nivel. Pero no nos olvidemos que existen las pericarditis congestivas, la insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva eh, genera lo que llaman finalmente una insuficiencia cardíaca derecha, es insuficiencia cardíaca derecha de manera retrógrada, incrementa la presión a dicho nivel y hace la famosa cirrosis cardíaca. Y esta cirrosis cardíaca eh, se controla mejorando las condiciones hemodinámicas, o mejor dicho, mejorando la función cardíaca, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, uno dice, no, ya el paciente está con cirrosis o tiene un daño hepático o una enfermedad que está haciendo un daño hepático, que ya hizo una fibrosis inicial y si lo dejamos sin diagnóstico va a progresar la fibrosis y llegar a una cirrosis. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Evitar que el paciente llegue a un estado de cirrosis. Por ende, debemos de diagnosticar esas enfermedades, ¿no? Digamos, debemos de diagnosticar unas neoplasias, debemos de diagnosticar las hepatitis autoinmunes, la cirrosis biliar primaria, el alcoholismo, eh, la enfermedad de Budd-Chiari, ¿no? Tienen tratamiento, se les da tratamiento para mejorar o mejor dicho, el pronóstico del paciente mejora cuando le damos un tratamiento adecuado. Por ejemplo, hay cirrosis que son como consecuencia de hepatitis viral, la hepatitis C, digamos, hace cirrosis. Pero le damos tratamiento, muchas veces la hepatitis regresiona a la cirrosis, ¿no? Mejora la cirrosis, la fibrosis disminuye. Entonces, eso nos obliga a diagnosticar al paciente antes de que haya complicaciones tardías de la cirrosis.
Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de la hipertensión portal? El paciente presenta ascitis, hiperesplenismo. El hiperesplenismo es secundario al aumento de volumen del vaso, ¿no? Atrapa con mucho mayor facilidad los componentes sanguíneos, ¿no? Y el paciente, como consecuencia, hace una plaquetopenia secundaria. Hace unas varices esofágicas, que es una condición de altísimo riesgo para el paciente porque puede morir desangrado, exsanguinizado, o aspirarse, ¿no? Y tener una muerte, una asfixia, ¿no? Por su propia sangre, ¿no? Hay también eh, circulación colateral y que, ah, un segundito. Entonces, hay esas telangiectasias, hay edema de miembros inferiores como consecuencia de la disminución en la concentración de albúmina, ¿no? El paciente también puede hacer una encefalopatía hepática. Todos estos son signos y síntomas de la cirrosis hepática, ¿no? En la imagen clásica de un paciente cirrótico, y podemos ver un abdomen distendido, con circulación colateral, y a veces inclusive está con una eventración a nivel de la cicatriz umbilical. Vemos que en el pecho, miren, prácticamente se marca la parrilla costal, o sea, no hay musculatura, ¿no? En el pecho, en las manos un poquito, muy poco, y está el líquido pues, que se mantiene dentro de la cavidad abdominal. La citis se define como la acumulación de líquido dentro de la cavidad abdominal, pero eh, es como consecuencia de la hipertensión portal. Si no hay hipertensión portal, no hay ascitis y por ende no hay edema, ¿no? Es como consecuencia pues como consecuencia final de una serie de anomalías anatómicas, fisiopatológicas y bioquímicas que ocurren en pacientes con cirrosis. Hay varias teorías, la teoría del llenado insuficiente, la teoría del desbordamiento. Bueno, hay la hipótesis de la vasodilatación arterial, ¿no? Que esa justamente coincide mejor con los datos hemodinámicos reales y se ha convertido en este momento en la teoría más aceptada. Pero aún así, la ascitis se rige pues por los mismos principios en la formación de edema, por un tema de permeabilidad neta, gradientes de presión hidráulicos y oncóticos. Si un paciente tiene ascitis, es indicativo de que el paciente pues tiene una hipoalbuminemia severa y muchas veces es dilucional, o sea, tanto líquido hay en el cuerpo que se diluye la albúmina. Al diluirse la albúmina, las presiones oncóticas en el cuerpo cambian y no puede recibir nutrientes, no funcionan adecuadamente los fármacos, no hay quien transporte el fármaco. Entonces, todo cambia. En realidad, todo cambia con la ascitis. El tratamiento básicamente es una combinación de diuréticos y una restricción del sodio. ¿Por qué? Porque al disminuir pues el- la cantidad de líquido, se concentra la cantidad de la albúmina, ¿no? Y al concentrarse la albúmina mejora la presión oncótica y funciona mejor la filtración, eh, mejora también el edema de miembros inferiores, todo eso. Entonces, la mejor forma de atender una ascitis es dándole diuréticos en dosis adecuadas. En cambio, si es que una ascitis la tratas con paracentesis, no estás solucionando el problema, ¿no?
temporalmente. Por ende, la paracentesis se utiliza para casos muy puntuales, ¿no? Cuando hay una citis severa, el paciente se está asfixiando en su líquido, ya, bueno, ya hay que hacer una paracentesis, ¿no? Pero si es que no fuera ese el caso, lo ideal sería que orine. ¿Por qué? Porque al orinar va a guardar los componentes buenos del líquido acítico, ¿no? Tiene componentes buenos, como la albúmina, digamos, ¿no? Tiene oligoelementos, tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene un montón de cosas que son beneficiosas para el cuerpo, pero que están fuera de lugar por todos los cambios anatómicos secundarios a la hipertensión portal, ¿no? Entonces, se les da eh, tratamiento con, digamos, en proporción 40-100 de furosemida y espironolactona, o sea, una tabletita de 40 con una tabletita de furosemida, con una tabletita de, de espironolactona de 100, ¿no? 40 de furosemida y 100 de espironolactona. En esa proporción se van subiendo, ¿no? Se sube 80-200, se sube 120-300, se sube 160-400. Cuando se llega a 160-400, ahí nosotros hablamos de que la condición sería trombosis, una ascitis refractaria, ¿no? En el caso de una ascitis refractaria, el único tratamiento que se tiene es una paracentesis completa, o sea, retirar todo el líquido ascítico y reponer, se podría decir, a partir del cuarto litro, un frasco de 20 gramos de albúmina humana por cada litro adicional a partir del cuarto litro. Por eso es que nosotros hacemos una paracentesis y solo extraemos 4 litros, porque después de 4 litros el paciente incrementa muchísimo el riesgo de compromiso hemodinámico, no por falta de volumen, ¿ya? Mucho paciente cirrótico hace anorexia, disnea por la presencia del líquido que presiona la pared abdominal, eleva el diafragma, ¿no? Disconfort abdominal, distensión abdominal progresiva, hernias abdominales e inguinales, ¿no? Entonces, miren, detectar ascitis es tan fácil como detectar la presencia de agua en un globo con aire, ¿no? El agua siempre se va a depositar en las zonas de mayor depresión y el aire va a ir hacia arriba. Entonces, hoy día en la mañana, por ejemplo, hice una paracentesis a un señor que tenía un marcaje ecográfico y el residente me dice, tenemos que hacer el marcaje ecográfico. Y yo le digo, no es necesidad, ¿no? Lo puedes ubicar porque es líquido, finalmente lo puedes movilizar al paciente, estimulas y el líquido se moviliza de un lado hacia otro. De tal manera que se puede tomar efectivamente la muestra o hacer la paracentesis. Y en ese sentido, el paciente intentaron hacerle previamente una paracentesis en una zona donde estaba marcada y no se logró el objetivo de retirar el líquido. Entonces, yo utilicé mis técnicas de ubicarlo donde está el líquido y trasladarlo hacia la zona donde quiero hacer la paracentesis y fue exitoso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detectar la ascitis, ¿no? Hay varios signos clínicos, ¿no? Matidez en flanco, matidez desplazable, signo de la oleada, signo del témpano, edema escrotal, hernias. Bueno, ¿cómo, cuál de estos signos nos sirve para, con mayor, se puede decir, es más sensible, de tal manera que con menor volumen de líquido podamos eh, obtener eh, demostrarlo semiológicamente la presencia de líquido, ¿no? Por ejemplo, para un signo de la oleada, ¿podemos hacer un signo de la oleada si solamente hay medio litro de líquido en el intestino? Muy difícil, ¿no? Que haya un signo de la oleada, ¿no?
Entonces, ¿cuál de estos signos es el más sensible? Y de estos, bueno, no está acá, pero uno de los signos más sensibles, si no es el más sensible de todos, es el signo del charco. ¿Qué van a averiguar? Justamente, ¿cómo es el signo del charco? ¿Ya? Entonces la citis se clasifica en tres: grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Siendo la severa, ¿no?, la que causa mayor problema, porque esa incluso puede generar insuficiencia respiratoria y el paciente ser sometido a una paracentesis de emergencia. Ujú. Entonces, para hablar el mismo idioma, cuando hablamos de citis no complicada, hablamos de una citis que no se infectó, que no tiene un síndrome hepatorrenal. Una citis refractaria o resistente a diuréticos es que a pesar del tratamiento con diuréticos, como les expliqué, sigue con el abdomen balonado. Y una citis intratable es cuando hay complicaciones debido al uso de diuréticos, ¿no? En este momento tenemos un paciente en el hospital que está casi así, ¿no?, porque se le ha dado diuréticos y ha empezado a chocarse, pero tiene un abdomen súper distendido, entonces casi llega a ser una citis intratable. Pero aún así todavía tiene algún chance todavía, ¿no? Entonces, esa es una imagen de un abdomen en el centro, ese puntito negrito, es la cicatriz umbilical, ¿no? Y miren, en medio o a los costados pueden encontrarse sitios fáciles para iniciar una paracentesis, ¿no? Para poder hacer una paracentesis hay que ubicarse en qué zona. ¿Por qué estas zonas? Porque se ha demostrado que son las zonas donde el tejido celular subcutáneo es menor en el cuerpo. Entonces, un paciente que ya presenta ascitis, siendo cirrótico, su pronóstico es malo. Significa de que ya le queda poco tiempo, ¿no? Porque el estómago trata de compensar, toda la parte hemodinámica trata de compensarse, y a pesar de eso, hacen ascitis. Entonces significa de que ya está muy avanzado ese problema. ¿Mm? No digo que sea imposible tratar, ¿ah?, sino que está muy avanzado, que la supervivencia es mala, ¿no? Acá nos dice que la supervivencia media en 2 años es cerca del 40%. ¿De qué depende? Del estado funcional del hígado, ¿no? Entonces, miren, cuando hay un paciente que tiene una citis refractaria, a los 6 meses prácticamente ha fallecido el 50% de todos los enfermos, ¿no? También hablamos de hemorragia varicial, ahí pueden ver un esófago con sus varices en cordones, ¿no es cierto? Cuando hay la presión del sistema porta está por encima de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Ahí nosotros podemos ver unas varices, ¿no?, lineales, medias azuladas, ¿sí?, sin signos de riesgo de sangrado, pero la presencia de las varices siempre es intimidante, porque en cualquier momento puede sangrar. Yo preferiría ligarlas, aplicarle ligadura endoscópica, de tal manera que disminuya el riesgo de sangrado por varices esofágicas por hipertensión portal secundaria a una cirrosis. ¿Mm? Ahí vemos un tratamiento primario. Estas de acá son varices, ¿no?, que han sido sometidos a endoligadura de varices esofágicas, ¿no? Está bien bonita la endoligadura. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, debemos tener en cuenta siempre las clasificaciones necesarias para cuantificar de manera correcta, ¿ya? Tener un mismo idioma, ¿ya? Entonces, en este sentido, para las hemorragias digestivas, la clasificación de Forres es lo más sensato y universalmente aceptado, ¿no? 1A, un sangrado a chorro, en jet; 1B, en napa; 2A, vaso visible;
2B coágulo adherido, 2C con un fondo ulceroso. Cuando hay el tipo 3, es una lesión limpia, sin estigma. Y hacia la derecha, los porcentajes de resangrado. Entonces, cuando hay hipertensión portal, tenemos nosotros 2 o 3 medicamentos que nos pueden servir. El octreotide, la terliperesina y la somatostatina. En esas dosis, en ese ritmo. Ujú. Endoscópicamente, ¿qué cosa podemos hacer? Electroporación con láser, electroporación con algún plasma, coagulación bipolar. También se puede hacer de manera mecánica la instalación de hemoclips, ligadura con bandas, o sea, todo prácticamente se analiza, ¿no? Y en el caso de la inyectoterapia se diluye adrenalina 1 al 20.000, ¿no? No 1 al 1000, 1 al 20.000. ¿Para qué? Para hacer las inyecciones de inyectoterapia y elevar eh, la submucosa de tal manera que se contrae los vasos circundantes y disminuye el sangrado. También tenemos sustancias esclerosantes como el polidocanol, que en otros lugares fuera de Tacna se utiliza mucho para atender las varices esofágicas. La verdad que es muy fácil con el polidocanol, ¿no? También inyección de trombina. Bueno, no creo que no sepan, pero no está de más eh, hacerles un recuerdo sobre el taponamiento esofágico, ¿no? Sondas que se pasan como una sonda nasogástrica, se pasa por la boca y a través de esa sonda se pasa una pita y por la pita se jala una pelota de gasas hacia la parte posterior de la nariz. De tal manera que con ese taponamiento posterior más un taponamiento anterior pueden parar prácticamente cualquier sangrado nasal. Entonces, en mi caso siempre hubo esa pelea, ¿no? Entre varices, el tratamiento para varices esofágicas y el tratamiento con escleroterapia. De todo ello, creo que lo que más nos interesa, y no está puesto acá, es el costo. La endoligadura, si compras un set de endoligadura que debería ser de dosis único, más o menos el set de endoligadura costará pues unos 900.000 soles. Pero si nosotros queremos aplicar escleroterapia con alcohol absoluto, en ese sentido, eh, es mucho más barato, pues. Solamente se gastará pues un sol, 50 céntimos, ¿no? Entonces, versus 900 soles es bastante, ¿no? Otra complicación es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es una situación que acompaña permanentemente al paciente con cirrosis, ¿no? Sobre todo cuando se descompensan. A veces el paciente está tranquilito, no tiene ningún problema, pero come un plato de comida que estaba guardado o en la calle que tenía mucho condimento, el paciente se choca. Realmente entra en encefalopatía y no reconoce, pierde el sentido, realmente. Hay encefalopatías agudas, hay encefalopatías crónicas, ¿no? De largo aliento. Tenemos formas de ver, ¿ah? Como por ejemplo, eh, se le indica al paciente que disminuya o haga una resta de 20 hacia abajo, o sea, de forma descendente de 20, de 3 en 3. Para nosotros fáciles, ¿no? Ah, ya, qué fácil. 20, 17, 13, ¿no? Algo así, ¿sí? 14, ¿no es cierto? 20, 17, 14, 11. Bueno, la cosa es que estas pruebas psicométricas, el cirrótico no las pasa bien. Pero uno ahí recién se da cuenta de que realmente el paciente tiene un problema, ¿no? Por eso es que hay que hacerle sus controles.
Siempre en un paciente que es encefalopático tenemos que vigilar, preguntarse que ha usado tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, diuréticos o está con alguna infección. Porque acordémonos que el paciente cirrótico le ponen una benzodiazepina, el paciente no se despierta en 2 días, ¿no? Y van a pensar que está encefalopático, ¿no? Pero solamente está dormido con la droga, ¿no? Que ha sido mucho en ese caso hipotético, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los exámenes complementarios? Análisis de gases arteriales, análisis de amonio, ¿no? Un electroencefalograma, ¿no? Para ver el patrón de las ondas, ¿no? Hay que ver también si hay uremia, hipoglicemia, todo eso. Afecta a todo nivel en el cirrótico, ¿no? La personalidad, la inteligencia, la neuromotricidad, el nivel de conciencia, todo eso. En cuanto a los exámenes complementarios, donde se pueda, sería bonito tener valores de trastornos gasométricos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tratamiento? O sea, ¿qué tanto significa la dieta durante el tratamiento para una encefalopatía hepática? Prácticamente es todo. Que el paciente entra en encefalopatía luego de una descompensación, ¿no? Secundario a algún alguna intoxicación, algún evento cerebrovascular, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿no?, del tratamiento, ¿no?, a nivel intestinal es disminuir la formación y paso de circulación de sustancias nitrogenadas, que proteger la mucosa intestinal. A nivel hepático hay que potenciar el metabolismo de las toxinas, incrementemos la masa muscular, hay que transpirar. A nivel de barrera hematocefálica hay que disminuir el paso del amoníaco. A nivel cerebral hay que contrarrestar las alteraciones en los diferentes sistemas neurotransmisores, ¿no? Y en el caso de la peritonitis bacteriana espontánea, que es una de las complicaciones más frecuentes, ¿no?, deben ustedes acordarse de este valor, 250. Más de 250 polimorfonucleares es peritonitis bacteriana espontánea. En cuanto a la fisiopatología, está la flora intestinal, ¿no?, que en exceso puede ser una bacteriemia cuando pasa sangre, ¿no? E inclusive una bacteriocitis. ¿Mm? ¿Cómo se le debe tratar a la gente, ¿no?, con peritonitis bacteriana espontánea? ¿No? En primer lugar, tiene que haber un diagnóstico adecuado, mayor de 250 por unidades por milímetro cúbico. Debe darse antibióticos, ¿no?, de consenso, como por ejemplo la cefotaxima, cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? 5 días. Hay ceftriaxone, cefosinid, ceftriaxona, ceftazidima, amoxicilina, ácido clavulónico, todo eso, ¿ya? Pero cada uno de estos medicamentos tiene sus dosis habituales, una forma de administración también, algo diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si es que el tratamiento que le estamos dando realmente, disculpen, cómo evaluar entonces, ¿no?, que el tratamiento está siendo adecuado efecto, ¿no? Entonces, se valora, pues, clínicamente de manera periódica, ¿sí? Y se le hace paracentesis diagnósticas también para determinar la cantidad de polimorfonucleares.
¿Cuándo hay falla? Cuando hay deterioro clínico después del inicio de antibióticos. Disminución de al menos el 25% de polimorfonucleas en la segunda paracentesis, ¿no? Si el tratamiento falla, hay que modificar antibióticos de acuerdo a la susceptibilidad in vitro o empíricamente. Hay que considerar la posibilidad de peritonitis bacteriana secundaria, sobre todo cuando hay mucho leucocito, ¿no? Como el otro día tuvimos una paciente que prácticamente era pus, mucho leucocito, ya, hay que pensar en una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Hay profilaxis? Claro que sí. Se les puede dar norfloxacino, ¿no? 400 miligramos cada 12 horas. Hay otros antibióticos tipo cipro, oflo, amoxiclavulánico, funcionan todas bien. Pero hasta el momento, la más aceptada es la, ahí se me fue el antibiótico, ceftriaxona, ¿no? Es el antibiótico más aceptado para el tratamiento. En este momento, acá, por lo menos, la literatura dice cefotaxima, ¿no? Para el tratamiento. Pero para la profilaxis, norfloxacino. Entonces, muy bien. La peritonitis bacteriana espontánea es una infección frecuente en el cirrótico y es un dato de mal pronóstico. Todo paciente de nuevo ingreso y con presencia de citis hay que efectuarle una punción diagnóstica. Y todo paciente con hemorragia del tubo digestivo por una ruptura de varices esofágicas debe recibir tratamientos antibiótico profiláctico, ¿no? Para evitar mayores complicaciones como por ejemplo una encefalopatía hepática. Muy bien, jóvenes. Preguntas. Mauricio, te pregunto yo. Sí, doctor, dígame. Mentira, Doctor, Mauricio. en la Espérate un PEV, ratito, no sé cómo un ratito, no sé cómo salirme de acá. Ahí está. ¿Qué me decías, Mauricio? en la peritonitis bacteriana espontánea, la respuesta era la ceftriaxona, ¿verdad? Porque mencionó después otros que no me mareé un Lo que se poco. utiliza es que la literatura dice que se debe usar cefotaxima, pero en el Perú no se utiliza cefotaxima, no tenemos. Entonces, ¿qué utilizamos? Ceftriaxona, 2 gramos vía oral endovenoso cada 24 horas. Es el tratamiento. Ah, ya. Entonces, sí, entonces hay que saber que en la literatura ceftos, ceftosina, algo, Cefotaxima, cefotaxima. ya, cefotaxina, es lo ideal. Sí, Ah, según la literatura. Muy bien, y jóvenes. si, doctor, y si ¿Ah? se tuviera, nada, nada, olvídalo. No, pero ¿Qué cosa me querrías preguntar? Algo, una barbaridad seguro.